Registro de audio extraoficial declarante. Capitán Gordon Taylor, retirado de la Administración Aeroespacial. Fecha de grabación, 14 de julio de 2036. Clasificación desconocida. Archivo personal. Sé que no me van a creer. No los culpo. Si yo escuchara esta cinta en boca de otro, pensaría que la hipoxia o la radiación cósmica finalmente le licuaron el cerebro. Pero tengo 72 años. Mis riñones están fallando y ya no tengo nada que perder. Lo que grabo aquí es la verdad de lo que ocurrió allá arriba durante la misión EOA-3, en aquel otoño en que nos borraron y nadie, salvo yo, parece recordarlo. Para entender lo que pasó, primero debes entender lo que es una caminata espacial. La televisión la muestra hermosa, casi poética. Un astronauta flotando ingrávido sobre una esfera azul, como un dios de nylon y teflón. La realidad dentro de un traje de unidad de movilidad extravehicular es otra cosa. Es un ataúd blando de 20 kilos. Huele a sudor rancio, a metal caliente, a oxígeno reciclado que se siente demasiado seco en la garganta y a la grasa química que sella las juntas de los guantes. Un zumbido constante y mecánico. El motor del sistema de soporte vital bombeando agua de refrigeración por los tubos cosidos a la ropa interior. Si ese zumbido se detiene, mueres en 3 minutos. Ese día, Elliot y yo estábamos en el interior de la estación orbital Alta 3. La tarea era rutinaria, reemplazar un módulo de telemetría defectuoso en el radiador del puerto babor. Misión EOA-3. Registro técnico. Altitud 408 km sobre el nivel del mar. Velocidad 27.600 km por hora. Tarea: reemplazo de unidad transceptora de banda Q. Personal EVA: Capitán Gordon Taylor, EVE-1. Dr. Elliot Vance, EVE-2. Gordon, pasa la llave dinamométrica de 3 octavos. La voz de Helio llegó por el bucle UHF, limpia pero distorsionada por el siseo metálico de fondo que acompaña toda transmisión espacial. Recibido. Va por el carril izquierdo. Asegura el fiador antes de soltar. Respondí, mientras mis dedos, entumecidos por la presión de los guantes a 4.3 PSI, deslizaban la herramienta de titanio por el cable de seguridad. Debajo de nosotros, el océano Pacífico se desplegaba como un abismo de terciopelo azul marino. La inmensidad del planeta desde la órbita no produce paz, sino una especie de vértigo invertido. Sabes que caes constantemente hacia esa esfera y que no te estrellas solo porque te mueves de lado tan rápido que el suelo se curva antes de que puedas tocarlo. Estás suspendido sobre la nada, sostenido únicamente por la física y por una cuerda de Kevlar de 5 metros. Houston, aquí EVE-1. Comuniqué presionando el interruptor del pulgar. El módulo de acoplamiento de la banda Q está liberado. Iniciamos la extracción física. Recibido, EVE-1. Respondió la Capcom desde Texas, con apenas una fracción de segundo de retraso. Batería de tu EMU al 84%. Presión de oxígeno estable. Tómense su tiempo. Tienen 40 minutos de sombra antes del amanecer orbital. Todo era perfecto, todo era absurdamente normal. Fue Elliot quien lo vio primero. Habíamos asegurado los pernos de la nueva antena y nos tomábamos el respiro de 5 minutos que exige el procedimiento para reducir el dióxido de carbono en los trajes antes de volver a la esclusa. Gordon, mira al suroeste, cerca de la Polinesia Francesa. Dijo. Giré el cuerpo despacio, usando los pasamanos de la estación. Al principio no vi nada raro, solo el azul infinito del océano y en el límite donde la atmósfera se adelgaza en una línea azul eléctrico, el inicio de una formación de nubes. Parece un sistema de baja presión, un tifón en desarrollo. No, insistió Elliot. Mira los bordes. Ajusté el parasol del casco,
desde 400 kilómetros de altura. Los huracanes son espirales perfectas de blanco brillante, con brazos que se deshilachan en los bordes y un ojo central que revela el océano oscuro debajo. Pero esto no tenía brazos. Lo que se formaba sobre el Pacífico era un círculo, no uno aproximado, como los que dibuja la naturaleza. Era una circunferencia geométricamente perfecta, de un blanco mate tan denso que parecía no reflejar la luz del sol, como si alguien hubiera trazado una línea limpia sobre el agua con un compás gigante y lo hubiera rellenado con algo que carecía de la textura esponjosa del vapor. Houston, aquí EB2. Llamó Elliot, la voz un poco más aguda. Tienen las imágenes satelitales del sector de la Polinesia. Tenemos una formación inusual a la vista. Silencio en los auriculares. Casi 3 segundos. EOA3 aquí Houston. Los Ghost West muestran cúmulos dispersos, nada fuera de parámetros. ¿Pueden describir la anomalía? Es un círculo, Dije yo. completamente liso, sin vórtice, sin bandas de alimentación, diámetro de al menos 800 kilómetros. Y... esperen. Me quedé helado. Mi mente intentaba procesar los datos, pero la ecuación no cerraba. A la velocidad a la que orbitábamos, el paisaje debajo se desplazaba de manera continua. Las nubes, arrastradas por los vientos atmosféricos, seguían sus propias leyes fluidas, pero aquella forma blanca ignoraba la física del planeta. Estaba anclada, matemáticamente inmóvil sobre el océano, como si no perteneciera a la misma dimensión que el agua sobre la que flotaba. Houston, Mi voz sonó extrañamente seca. la perturbación no obedece a las corrientes atmosféricas. Es una geometría estática, como pintada sobre el planeta. EOA3, mantengan la posición. Respondió la Capcom. Se oían murmullos de fondo, tecleos, voces apagadas discutiendo. Verificando sensores infrarrojos del Terra y el agua. Los datos no tienen sentido. La temperatura en esa zona, 0 absoluto. Repetimos, menos de 1 Kelvin en la capa superior. Eso es físicamente imposible. La transmisión se cortó con un zumbido agudo que se transformó en un silbido suave, como el viento colándose bajo una puerta cerrada. No volvimos al interior. Control de misión nos ordenó permanecer afuera para observación visual directa. Estaban desesperados. Sus satélites no podían ver el fenómeno completo. Los instrumentos ópticos registraban agua despejada, los térmicos un vacío helado. Nosotros éramos los únicos testigos. La mancha blanca crecía, pero no como un gas que se diluye en los bordes. Se expandía por duplicación exacta de su circunferencia, devorando el azul del Pacífico a velocidad constante. Fue en nuestra segunda órbita, unas 3 horas después, cuando las cosas empezaron a desmoronarse. Bitácora de eventos, anomalías de cabina. Retraso en señal de radio, de 0.2 segundos a 14.8 segundos. Incompatibles con órbita LEO. Giroscopios de la estación. Desviación de 3 grados por minuto, sin fuerza externa aplicada. Telemetría médica. Ritmo cardíaco de EB1 y EB2 sincronizado exactamente 72 LPM durante 45 minutos. El retraso de radio ya no tenía sentido técnico. Estábamos sobre las antenas de Guam. La señal debía ser instantánea. Pero cada vez que hablábamos con Houston, la respuesta tardaba minutos, como si nos alejáramos físicamente de la Tierra, aunque los instrumentos seguían marcando 408 kilómetros de altura. ¿Sientes eso? Preguntó Elliot. ¿El qué? El olor. Susurró, la respiración agitada en el micrófono. Ya no huele a plástico ni a sudor. Huele a madera mojada, a pino, como al bosque detrás de la casa de mi abuelo en Oregon. Es el filtro de carbón de tu traje, Elliot. Debe estar saturado. No, Gordon, sé lo que es este olor. ¿Te acuerdas cuando fuimos a acampar al monte de Hood? Aquella noche que llovió tanto y dormimos en la parte trasera de tu camioneta. Me quedé callado. Un frío más intenso que el del espacio me recorrió la columna. Elliot, yo nunca he estado en Oregon. No tengo camioneta. Soy de Florida. Odio acampar. Silencio largo. A través de su visor dorado alcancé a ver sus ojos, desorbitados, fijos en la inmensidad blanca que ya cubría casi todo el hemisferio occidental. Claro que estuvimos ahí. Insistió con una calma que me resultó aterradora. Estábamos los dos. El retriever de tu hermano se escapó y ladró toda la noche en la oscuridad. Te prometo que puedo escucharlo ahora mismo.
Le sacudí el hombro. Elliot, concéntrate. Mira tu panel de pecho. ¿Cuál es tu presión de oxígeno? La tormenta no se está moviendo, Gordon. Murmuró, ignorándome. No se está mirando. Es una masa de nubes. No tiene ojos. No los mira con ojos. Bajó la voz hasta un susurro. Nos mira existiendo. Cada vez que parpadeo, la forma cambia. Solo cuando parpadeo. Como si supiera que la observo y se reorganiza para que no podamos entender su estructura. Hay algo adentro, Gordon, en el centro del círculo. Miré hacia abajo. El disco blanco ocupaba ya todo el campo de visión. Había devorado el continente americano. No había sistemas meteorológicos de transición, solo esa blancura inmensa y perfecta que parecía haber borrado la geografía. Fijé la vista en el centro. No vi ninguna criatura, ni luces. Las líneas del círculo se curvaban hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo que mi cerebro se negaba a procesar, como una dimensión adicional intentando encajarse a la fuerza en nuestro espacio tridimensional. Las líneas del círculo se curvaban hacia adentro y hacia afuera, hacia el mismo tiempo. Sentí una náusea violenta, un dolor punzante detrás de los ojos, como si el nervio óptico intentara desconectarse para protegerse de lo que estaba presenciando. La radio cobró vida, pero no era Houston. Escuché la risa de un niño, la voz de mi madre, muerta 15 años atrás, llamándome a cenar desde el jardín de mi infancia. Y debajo de esas voces, un sonido rítmico y pesado, como el latido de un corazón inmenso, resonando en las paredes de mi propio casco. Houston, solicitamos abortar la EVA. Tenemos interferencia severa. Una voz respondió. No era la Capcom. Era sintética, vacía, con mi propia entonación mezclada con la de Elliot, en un tono monótono y andrógino. El observador es el factor limitante. El sistema se ha estabilizado. Gracias por su cooperación. No recuerdo cómo entramos a la estación. Esa hora es una neblina de pánico, mi propia respiración desbocada, la imagen de Elliot flotando a mi lado, catatónico, con los ojos abiertos y fijos en el vacío de su casco. Cuando cerramos la escotilla y presurizamos, nos quitamos los cascos. El aire se sentía espeso, metálico, extrañamente frío. Corrimos a la cúpula de observación, el ventanal de 7 cristales que apuntaba hacia la Tierra. Lo que vimos nos dejó sin aliento. La mitad del planeta era una esfera blanca y perfecta. Había cubierto el Pacífico, América del Norte y el Sur, y avanzaba sobre el Atlántico. Donde el círculo tocaba tierra, la geografía simplemente dejaba de ser visible, reemplazada por una textura de mármol pulido y mate. Pero las ciudades seguían ahí. Cuando la estación cruzó la zona de sombra sobre el este de Estados Unidos, esperábamos oscuridad. No la hubo. Las luces de Nueva York, Boston y Washington seguían encendidas, brillando bajo la capa blanca como insectos atrapados en ámbar. Las luces estaban encendidas, pero la Tierra estaba muerta. Intentos de comunicación, registro de consola. Frecuencias de emergencia HF, sin portadora. Enlace de datos S-Band. Pérdida total de sincronización de trama. Red de espacio profundo, DSN. Ruido térmico de fondo, 3 Kelvin. Balizas de rescate de aviación, 0 activas a nivel global. Pasamos 3 días en órbita. 3 días de silencio denso y sofocante. No había estática en la radio. Cualquiera que haya trabajado en telecomunicaciones sabe que el silencio absoluto no existe. Siempre hay un siseo de fondo, el eco del Big Bang. Pero esto era una ausencia activa de sonido, como si el medio a través del cual viajaban las ondas hubiera sido retirado del espacio alrededor de la Tierra. Probamos todos los canales, el sistema de radioaficionado, las frecuencias militares, la telemetría de respaldo, nada. Vimos la mancha terminar de cubrir Europa, Asia y África. Para el 4.º día, la Tierra ya no era el punto azul pálido de Carl Sagan. Era una canica blanca tiza, silenciosa y perfecta, flotando en la oscuridad. Las luces de las ciudades siguieron encendidas 72 horas, sin un parpadeo, sin un apagón, como si el consumo eléctrico de toda la humanidad se hubiera congelado en un único instante eterno.
Elliot apenas hablaba. Pasaba las horas en la cúpula, la frente contra el cristal de cuarzo, murmurando palabras que no lograba entender. A veces lloraba, pero no de tristeza. Era el llanto de alguien que ha visto una verdad tan vasta que su mente decidió rendirse antes que romperse del todo. Ya no hay nadie allá abajo, Gordon, me dijo la última noche. Lo que sea que habitaba este espacio se ha mudado, o ha sido traducido a otro idioma. Nosotros solo somos la nota de pie de página que se quedó afuera de la página. No teníamos opción. Las reservas de refrigerante caían por una falla en los radiadores que no pudimos reparar. El soporte vital fallaría en una semana. Nuestra única salida era la cápsula Soyuz acoplada al módulo Raspet. Iniciamos la desorbitación de forma manual, con los procedimientos impresos en papel. No había computadoras de tierra para calcular la reentrada. Usé las ecuaciones de respaldo y el horizonte óptico para alinear los motores. Cuando encendimos el motor de frenado, la cápsula vibró con un gemido metálico que nos pareció el sonido más fuerte del universo después de días de silencio. Nos sumergimos en la atmósfera de ese planeta blanco, esperando arder en la fricción o estrellarnos contra algo que ya no era nuestro hogar. La reentrada fue brutal, pero físicamente normal. El escudo térmico hizo su trabajo. Las fuerzas G nos aplastaron contra los asientos anatómicos y finalmente los paracaídas principales se abrieron con un tirón violento que nos devolvió la gravedad de la Tierra. La cápsula aterrizó con un golpe seco. Por la ventana del módulo de descenso vi que habíamos caído en las llanuras desérticas de Kazajistán, cerca de la zona de aterrizaje prevista. Pero no había nada correcto. El impacto de una Soyuz normalmente es seguido en cuestión de minutos por el rugido de los motores de los helicópteros de rescate Mi-8, el ruido de los vehículos todoterreno y las voces de los médicos que abren las escotillas desde el exterior para sacarte de la cápsula. Aquí solo hubo silencio. Esperamos dentro de la cápsula durante un largo rato, con los cascos puestos, escuchando el crujido del metal caliente al enfriarse. Nadie vino. Finalmente, operé el sistema pirotécnico de la escotilla de forma manual. El aire exterior entró en la cabina con un siseo. Me quité el casco y respiré. El aire no tenía olor. No olía a la estepa seca, ni a polvo, ni a combustible quemado. Era un aire perfectamente neutro, templado, sin humedad y sin viento. Salí por la escotilla y me deslicé por el costado de la cápsula hasta tocar el suelo. La tierra bajo mis botas era de un color gris pálido, casi ceniza. Miré hacia arriba. El cielo no era azul, ni nublado, ni negro. Era de un color indescriptible, plano como una pantalla de televisión sin señal, pero perfectamente iluminado por una luz difusa que no parecía venir de ningún sol visible. No había viento, no había pájaros, ni insectos, ni el más mínimo zumbido de la naturaleza. Era como estar de pie dentro de una maqueta a escala real de la Tierra. Elliot salió detrás de mí. Se dejó caer de rodillas sobre la tierra gris y la tomó con las manos. El polvo se escurría entre sus dedos de manera lenta, casi perezosa. ¿Dónde están? Preguntó, con la voz rota. Miré hacia el horizonte, hacia unos 800 metros de distancia, donde la llanura gris se encontraba con la nada del cielo. Vi algo. Una silueta. Observación visual terrestre. Registro de campo. Sujeto. Identificación preliminar humana. Distancia. 800 metros. Postura. Erguida. Estática. No se registran movimientos oscilatorios comunes en la bipedestación humana. Respuesta a estímulos acústicos. Ninguna. Grité. Mi voz no produjo eco. Se sintió como pequeña, ahogada por la inmensidad del silencio, como si el propio espacio se tragara las ondas sonoras antes de que pudieran viajar. ¡Aquí! ¡Necesitamos ayuda! La figura no se movió, no levantó un brazo, no giró la cabeza. Permaneció completamente inmóvil, recortada contra el fondo gris del cielo. Gordon, no te acerques, dijo Elliot, la voz temblándole como el cristal, a punto de romperse. Lo miré, tenía la vista fija en el horizonte. Jamás lo había visto así, ni durante el entrenamiento, ni cuando perdimos la estación. Respiraba tan rápido que apenas podía hilar las palabras. No es uno de los nuestros. No lo sabemos. Tenemos que establecer contacto. Empezamos a caminar. Elliot venía detrás de mí,
pero sus pasos eran pesados, erráticos, como los de alguien arrasado por la marea. Al principio pensé que reduciríamos la distancia enseguida, pero la silueta permanecía exactamente igual. Su tamaño y su posición no cambiaban. Seguimos caminando. El traje registró 3 kilómetros recorridos, después 4, luego 6. El cansancio de la gravedad terrestre empezó a hacernos mella en las piernas, desacostumbradas al peso de la misión. El indicador de distancia de mi traje de presión marcaba que habíamos avanzado casi 6 kilómetros en línea recta. Y entonces, la perspectiva se derrumbó. En una llanura vacía, el cerebro humano no tiene referencias para calcular el espacio. Nos habíamos aferrado a lo conocido. Asumimos que era un hombre a lo lejos, porque era lo único que nuestra cordura podía aceptar. Pero ya no podía sostener esa mentira. No porque la figura hubiese cambiado, sino porque cuanto más caminábamos, menos sentido tenía seguir llamando a la figura. Había algo profundamente incorrecto en sus proporciones. La inmensidad de esa cosa aplastaba la llanura. No se movía, no respiraba, no emitía sonido. Solo permanecía allí, clavada en la tierra muerta como un hito silencioso. Una presencia geométrica e infinita en medio de un mundo despojado de todo lo demás. Escuché a Elliot jadear. Me giré a medias. Había caído de rodillas. No lloraba, solo miraba hacia arriba, hacia la cúspide de aquello, con la mandíbula desencajada en un grito mudo. Entonces miré hacia abajo y el frío me paralizó el corazón. Hasta ese momento no me había dado cuenta de un detalle imposible. Había una sombra bajo mis pies, una sombra perfectamente definida, pero no existía ninguna fuente de luz capaz de proyectarla. Levanté lentamente la cabeza. El cielo seguía igual, vacío, sin sol, sin nubes, sin nada. Volví a mirar el suelo y la sombra ya no apuntaba detrás de nosotros, apuntaba directamente hacia aquella cosa. Sentí un escalofrío recorrerme la nuca. No sé cuánto tiempo permanecí así, inmóvil, atrapado en el absurdo de esa geometría oscura proyectada en el polvo ciego. Cuando finalmente logré parpadear, giré la cabeza y vi que Elliot ya no estaba. No hubo un grito previo, no escuché pasos ni un solo forcejeo. El espacio sobre la tierra gris a mi lado ni siquiera conservaba las marcas de sus rodillas. Simplemente había sido suprimido de la ecuación. Tragué en seco y, con una lentitud que me dolió físicamente los músculos, obligué a mis ojos a volver hacia el horizonte. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Abrí la boca en el fallido intento de articular una palabra. La inmensidad seguía allí, solo que ya no era una sola silueta. Ahora eran dos, y juraría que ambas estaban un poco más cerca. Esa imagen fue lo último que registraron mis ojos antes de perder el conocimiento y dejar que la oscuridad me tragara. Desperté semanas después en una habitación esterilizada de la base de Baikonur. El zumbido de un monitor cardíaco llenaba la sala. Por la ventana entraba el ruido de los motores y la lluvia de la tormenta. El mundo seguía ahí, burocrático y ruidoso. Los médicos me explicaron que la cápsula se desvió bruscamente en la reentrada, que me encontraron a casi 150 kilómetros del punto de aterrizaje, deambulando por la estepa. Nunca hallaron a Elliot. Los informes oficiales dictaminaron hipoxia severa, psicosis orbital y amnesia disociativa. Yo ascendí, firmé cada documento necesario y acepté mi retiro. Durante los años que vinieron, intenté seguir con la rutina de un ciudadano normal, solo que el aire que respiro ya no llena los pulmones. Siento un leve desfase del cuerpo, como si el peso de mis huesos obedeciera a una gravedad distinta a la del resto de la gente. Hoy hago mi papel a la perfección. Nadie lo nota, pero cada mañana, cuando salgo al jardín y busco el sol en el silencio, solo veo ese techo blanco y espeso, y mi sombra sigue apuntando en la dirección equivocada.